Muy buenas tardes con todos. Para el grupo de geometría es un placer tener como... se nos cayó la pata. Tenemos un ratito. Se nos cayó el expositor. ¿En qué sector vive? Por el puente 3. Ah, Esperemos Puente un Bravo. ratito, por favor. Esperemos un ratito. Pero no hay cortes de luz, ¿no es cierto? Puede ser que esté lloviendo, puede caer un rayo y de la noche a la mañana se... Pero Esperemos un no, ya ratito, mismo va a por favor. regresar. Ah, Ujú. Ya regresó. ahí está, ya. Sí, Ya, aquí estoy, disculpes. se nos cayó. A ver, ahí está. Bueno, repito, es un placer que tengamos la tercera conferencia del año 2024. La invitada Patricia Cando. Bienvenida, Patti, que nos va a hablar de diseño de niños y álgebra de superpotenciales. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Patti. El auditorio es tuyo y la casa también es tuya. Sí, porque eres parte de nuestro equipo, igualmente con Saúl, quien gentilmente siempre colabora con el grupo de geometría de Ecuador. Muchas gracias, Patti. Buenas tardes, gracias Juan Carlos, gracias a todos por conectarse. Eh, el día de hoy pues les voy a conversar algo de lo que me encuentro trabajando, que es los diseños de niños y álgebras de superpotenciales. Esto me encuentro trabajando junto a Juan Carlos García y a Saúl Quispe, quien es un docente investigador de la Universidad de la Frontera en Chile. Entonces, para abordar esta charla lo vamos a hacer en dos partes. La primera va a ser diseños de niños o Design de Fans y la otra superpotenciales asociados a los diseños de niños. ¿Ya? Y aquí vemos los subtemas que trataremos. Ok, entonces, primero iniciemos recordando que es un grafo finito y bipartito. Entonces, un grafo... listo. Un grafo bipartito es un grafo que está formado por un conjunto de vértices negros, vértices blancos, unos ejes y una función de incidencia que hace que se unan estos. ¿Cuál es la característica importante de un grafo bipartito? Es que no pueden estar unidos consecutivamente dos vértices del mismo color. Es decir, por ejemplo, acá nosotros vemos, este es un grafo bipartito que se encuentra, podemos ver que los vértices se encuentran intercalados, unidos. Entonces, este es un grafo, además que es finito, como lo vemos que está formado. Entonces, un diseño de niños es un par de XG, donde X es una superficie topológica compacta, orientable de género G. Ya. Y G es un grafo bipartito finito, tal que si nosotros le quitamos a la superficie el grafo, es la unión de discos topológicos. Y esta unión, y estos espacios que nos quedan, o bueno, esto que nos queda, se llaman caras. Por ejemplo, aquí esto está dibujado sobre una superficie. Si nosotros quitamos el grafo, que estamos viendo acá, vemos que se quedan como unas caras, ¿no? En este caso también se dice que D es un diseño de niños de género G. Además, ¿cómo podríamos nosotros saber en qué género está dibujado? Si nosotros ya tenemos el grafo bipartito. Entonces, para eso nosotros utilizaremos la fórmula de Euler, la cual asocia vértices negros, vértices blancos, los ejes, las caras y nos da esta fórmula, ¿no? Si nosotros hacemos un cálculo, podemos ver que este va a ser un diseño de niños de género cero. Ahora, ok. Con respecto a los isomorfismos de entre los diseños de niños, decimos que dos diseños de niños o descendant fans son isomorfos si existe un homeomorfismo que preserva la orientación que va de X1 a X2 y tal que induce un isomorfismo de grafos bipartitos entre G1 y G2. ¿Qué quiere decir esto? Que manda vértices blancos en vértices blancos y vértices negros en vértices negros.
Un automorfismo es simplemente cuando D1 y D2 son el mismo, ¿no? Hablemos un poquito también sobre el grupo de monodromía. Y para que esto sea más sencillo observarlo o notarlo, hagamos primero, veamos el ejemplo y luego ya obtengamos la definición un poquito más formal. Entonces, bueno, aquí tenemos un diseño de niños. Ven, tenemos el grafo bipartito, ¿ya? Tenemos los vértices negros y los vértices blancos, como habíamos notado. Primero lo que hacemos para armar el grupo de monodromía es armar permutaciones. Y estas permutaciones son las que van a generar el grupo de monodromía. La primera permutación va a estar asociado a los vértices negros, ¿ya? Entonces, tenemos este vértice negro y lo que debemos saber cuál es el grado del vértice. Para saber cuál es el grado del vértice, lo único que vamos a ver es cuál es el número de ejes que son adyacentes a este vértice. Por ejemplo, aquí el grado de este vértice negro sería 2, de este vértice negro sería 3, y de manera similar podemos encontrar para los vértices blancos y para todos los que se encuentran aquí, ¿ya? Lo que sí hay que tener cuidado cuando vamos a observar el grado de un vértice es cuando tenemos un lazo, ¿ya? Esto de manera general, ¿ya? Entonces, ahora para formar nuestra permutación con los vértices negros, vamos también a tener una orientación. Hemos dado la orientación a favor de las manecillas del reloj a los vértices negros, es decir, de esta manera, ¿no? Y para los blancos en contra. Ahora sí procedamos a armar la permutación. Entonces tenemos la permutación para el vértice, llamémosle B1. Vemos que hay dos vértices que son incidentes, entonces es el 1 y el 2. Entonces nuestro ciclo va a estar formado por 1 y 2, ¿ya? Y para en cambio este de acá que llamamos B2, va a estar formado por 3, 5 y 4, ¿ya? A favor de las manecillas del reloj. Y de manera similar podemos hacer para los vértices blancos. Luego volveremos al ejemplo. Ya, entonces ya con lo que vimos un poco el ejemplo, podemos pasar a esto y decir, sea B sub I un vértice negro de G de grado alfa I, estos son los ejes, ¿no? Que están relacionados, que son adyacentes con B1. Siguiendo la orientación a favor de las agujas del reloj de X, podemos construir la permutación. La permutación habíamos dicho que era la multiplicación de estos ciclos, que aquí son los sigma sub I. Y de manera similar podemos proceder para los vértices blancos. El grupo de monodromía de D del dibujo es un subgrupo M sub D que está generado por estas dos permutaciones en el grupo simétrico. ¿Ya? ¿Qué más les puedo mencionar con respecto a esto? Es que la permutación, cuando nosotros ya hacemos la multiplicación tau sigma, tenemos este producto, ¿ya? Este producto va a representar el número de caras. Entonces, en este caso, el número de caras son 2. Algo que también es importante notar que nosotros vamos a tener tantos ciclos como vértices tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos 4, entonces tenemos 4 ciclos. Y de manera análoga para los vértices blancos tenemos 3 vértices, tenemos 3 ciclos. Ya. Ok, listo. Ahora hablemos un poco de los pares de Bailey. Entonces, ahora vamos a tener una superficie de Riemann que es compacta. Y es llamada una curva de Bailey si existe una función meromorfa no constante que va desde la superficie de Riemann a la esfera de Riemann. La esfera de Riemann solo son C unido el infinito, cuyos valores de ramificación están contenidos en 0, 1 y el infinito en este conjunto. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que vamos a llamar a beta la función de Bailey, al par que se forma con S y beta, al par de Bailey, y el género de este par va a ser el mismo de S. Entonces, y hemos visto que el mismo género va a tener el diseño de niños que de la superficie, y ahora vemos que este par tiene el mismo género, ¿no? Un ejemplo que podemos ver y que es uno de los más sencillos es la función z sub n, donde el único punto de ramificación que tiene es el 0. Ya. Vamos a ver ahora una definición que nos permita ver la equivalencia entre dos pares de Bailey. Entonces decimos que son equivalentes si existe un isomorfismo entre estas superficies. Aquí vemos
S1, S2, tal que cuando yo le componga, me vuelve a dar la otra función. Uno de los resultados importantes en los que nos hemos centrado es el teorema de Bayes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Que vamos a tener una superficie de Riemann compacta y vamos a tener la equivalencia entre las siguientes afirmaciones. Tenemos S se define sobre Q barra y la otra es que admite un morfismo o un homeomorfismo de F de S a C, a la esfera, con a lo más 3 valores de ramificación. Sí. Ya. Entonces ahora veamos un pequeño ejemplo para que podamos relacionar esto. Entonces primero tenemos la superficie de Riemann compacta que está dada por esta curva de aquí con la que vamos a trabajar y vamos a construir esta función de Bailey. Ya. ¿Cómo la construimos? Para construir esto, nosotros tenemos que ir haciendo la composición de funciones que tenemos dado un pequeño algoritmo, o bueno, el algoritmo más o menos en la demostración que hace Bailey sobre este teorema, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a anotar aquí? Vamos a anotar cuáles son las raíces y cuáles son los puntos de los que partimos. Entonces, nosotros los puntos que tenemos son 0, 0, 1, 0, raíz de 2, 0 y el punto infinito, infinito. Lo primero que hacemos es, recordemos cómo es la función, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es proyectarle, ¿ya? A X y lo que vamos a obtener va a ser 0, 1, raíz de 2, el infinito. Ahora, la siguiente composición o la siguiente función que nos podemos utilizar aquí es el polinomio mínimo o el minimal, en el que como vamos a utilizar va a ser la que tiene raíz. Pongamos que aquí hay otra que tiene otra raíz y es menor, entonces vamos a utilizar la que tiene mayor raíz, ¿ya? En este caso es la raíz de 2. Y utilizamos t cuadrado menos 2. Ya. La siguiente función, ya una vez que tenemos eso, ya hemos quitado la raíz, ahora todos son números, ya todos son números enteros, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es que estos números enteros los vamos a hacer fraccionarios, ¿ya? Para seguirnos apegando un poquito, recordemos que está entre 0, 1 y el infinito. Entonces nos vamos apegando a 0, 1. Y el infinito si llegara a ser el caso. Entonces, ahora utilizamos esta función y ya van siendo, ya tenemos un valor, recuerdan que por ahí había un 2 cuando nosotros ponemos, por ejemplo, t cuadrado menos 2 igual a 0. Hay un 2 por ahí, entonces hay un medio. Entonces ya nos hemos apegado y ahora ya tenemos todos los fraccionarios, ya tenemos todos fraccionarios, 0, 1 y el infinito. Y lo que vamos a hacer ahora ya es aplicar el polinomio de Bailey utilizando los valores que ya encontramos. Trabajándole un poquito, nosotros hemos encontrado que esta es la función del polinomio de Bailey que nos sirve para la composición. Al componer ya todas las funciones, vamos a encontrar esta función beta que nosotros observamos aquí. ¿Ya? Esa es más o menos la idea y en la cual también nos encontramos trabajando, que es utilizar la idea de esta curva, pero con raíz de p menos 1 en lugar de 1 y en lugar de la raíz de 2, raíz de p. ¿Ya? Y esto para números p'. Otra cosa más que nosotros podemos encontrar a partir de esto es las multiplicidades, es decir, cómo fuimos llevando, ¿no? Los puntos en la fibra. Entonces, simplemente es igualar cada uno de los valores que nosotros obtuvimos 0, 1 y infinito al valor que me va dando y voy encontrando los valores hacia arriba. ¿Sí? Créanme que esto sí da. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de la equivalencia entre los diseños de niños o los test de fans y pares de Bailey. Entonces, vamos a considerar un diseño de niños y un cubrimiento ramificado que va de X a la esfera de Riemann y podemos levantar la estructura de la superficie de Riemann, de la esfera de Riemann por Q para obtener una estructura de superficie de Riemann en X. Así, SQ es el par de Bailey asociado al diseño. El teorema que tenemos aquí es uno de los importantes que hemos atacado. Es que existe una correspondencia biyectiva entre las clases de isomorfía de los diseños de niños y de las clases de isomorfía de los pares de Bailey. ¿Ya?
Vamos a ver esta parte, es la misma continuación del ejemplo anterior, pero ahora lo que tenemos es que ya tenemos la función de Bailey y nosotros queremos ahora encontrar cómo se va a ver el diseño de niños, ¿sí? Entonces, recordamos que estaba definido 0, 1 y un punto en el infinito, ¿no? Entonces, lo que va haciendo es viendo y retrocediendo, ¿no? En los cubrimientos. Este es un cubrimiento que va a ir así. A los vértices blancos les hemos asociado con 0 y a los negros con el 1. Entonces, cuando miramos hacia atrás, vemos que este vértice blanco va a dos vértices blancos, este negro va hacia un vértice blanco y así sucesivamente. Por aquí también hay un puntito que no le hemos puesto, que es el de las caras o el punto al infinito, que está por aquí colocado, ¿sí? Pero no le hemos puesto todavía. Luego, siguiendo el procedimiento, con cada uno de estos planos, obtenemos este, que es uno de los finales, que ya veíamos como, por ejemplo, estamos en esta parte ya de aquí. Entonces, ya hemos subido cada uno de estos. Estamos en esta parte de acá. Y ahora vamos a ver cómo se ve arriba, ¿no? Ya, entonces recordemos que es y cuadrado. Entonces, como es y cuadrado, se van a ver dos planos. Entonces, duplicamos este y vamos a subirle. Y vamos a observar, igual tenemos aquí 1, menos 1, 0. Y lo que necesitamos hacer es etiquetar los ejes. Esto es importante aquí porque eso nos va a dar una estructura para el grupo de monodromía que vamos a realizar y para otros cálculos. ¿Ya? Entonces, también realizamos un corte. Esta curva con la que hemos venido trabajando es un toro, ¿ya? Entonces, por eso vemos que nuestro diseño está dibujado sobre un toro, ¿sí? Vemos que está sobre un género 1, que el género 1 es el que tiene el toro, y aquí vemos el etiquetado. Si le recortamos y le vemos acá, entonces esto es equivalente, ¿ya? Y hemos encontrado, a partir de la función de Bailey, hemos encontrado el diseño de niños. La parte de la demostración del teorema, esta es como que la que se ve más directo, ¿ya? De llegar de la función de Bailey al diseño, porque solo vamos recorriendo y son las preimágenes. Ahora hablemos un poquito más sobre la álgebra de los diseños de niños, ¿ya? De este diseño en especial. Ahora, nosotros tenemos el diseño y vamos a considerar la orientación de los ejes. Para los vértices negros, vamos a considerar que son los repulsores o los iniciales, ¿ya? Como vemos aquí en este gráfico. Entonces salen de aquí y es el repulsor, ¿no? Y eso lo hacemos para todos. Y también vamos a considerar algo que llamamos el grafo dual, que es que la característica es que tiene el mismo número de ejes del grafo original. A cada cara del grafo, a cada cara le corresponde uno del grafo dual. Sí, por ejemplo, aquí tenemos dos caras, esta de aquí y la que se forma exteriormente. Entonces, por eso tenemos dos vértices del grafo dual. Con esto nosotros ya podemos dar la orientación. Aquí le hemos puesto que las caras van a ser F1 asterisco hasta F gamma asterisco. Y aquí los ejes los hemos puesto igual con asteriscos. Entonces, la orientación está dada de la manera siguiente. Por ejemplo, este es un vértice que es uno solo, entonces va a rodearle y la orientación va a ser a favor de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces acá también tenemos otro y vamos contando y podemos contar que tenemos el mismo número de ejes del original que del dual. También aquí podemos ver que este va a rodear un un vértice blanco y va a estar en contra de las manecillas del reloj. Esto nos va a ser importante luego para dar ciertas condiciones para nuestra álgebra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos, estos son importantes, ¿no? Que este solamente, como vemos, está en una cara y la cara en la que se encuentra es en la cara de afuera, ¿no? En esta cara que está acá, por ejemplo, llamémosla de afuera, ¿sí? Y este, en cambio, está compartiendo cara porque está compartiendo con la de adentro, este eje de aquí comparte con la de adentro y también con la de afuera. Entonces, lo que hacemos es cruzar por este eje de aquí y llegar de este vértice a este vértice, ¿ya? Entonces, otra vez observamos cuál es la orientación y la orientación está dada en contra de las manecillas del reloj porque está rodeando un vértice blanco.
Y de igual manera hacemos para cada uno de los vértices. Listo. Ahora ya definamos qué es el álgebra de un diseño. Entonces tenemos un conjunto de vértices y un conjunto de ejes, pero en el grafo dual respectivamente. Y tenemos unas funciones que van a ser la función inicial y la función final para cada uno, que van a tomar elementos de los ejes y lo van a mandar a los vértices, ¿ya? Entonces vamos a definirlo así. Se determina el álgebra de caminos asociados y se va a anotar como QDA y tenemos esta parte de acá que es Q, que está relacionado con todos los vértices del grafo dual, con todas las caras, y tenemos el ideal. ¿Ya? El ideal sí cumple estas condiciones que tenemos aquí, ¿sí? Son dos vértices diferentes, es igual a 0. Si multiplicamos por el mismo vértice, nos va a dar el mismo vértice. Y esta que es una de las condiciones importantes que habíamos hablado con respecto a la función inicial y la función final. También para definir ya el álgebra de superpotenciales, lo que necesitamos es utilizar las derivaciones y la derivada. Entonces, ¿qué son? Tenemos un elemento que está en el álgebra. Vamos a definir las derivaciones como vale 0 si xk1 es diferente de j, o sea, del que estemos derivando, ¿ya? Y recordemos que está formado de esta manera. Y vale todas menos xk1 cuando coinciden. Donde estos E1 asterisco hasta N, estos ejes son generadores de QD y están asociados a los ejes de G, que eso ya lo vimos cuando hablamos un poco del grafo dual y su relación con el grafo. La derivada de un monomio, entonces ya esta va a ser solamente la suma de todas las derivaciones con respecto a cada uno de los elementos. Con esto tenemos también, ya pasamos a definir un elemento que va a ser importante para nosotros, que es el superpotencial. Tenemos un diseño de niños, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que a cada vértice negro que está en G se le va a asociar un monomio, ¿ya? Considerando la orientación negativa, ¿sí? Entonces se va a formar de esta manera. Ya, en el ejemplo se va a ver un poco más claro de qué se trata esto del PBI y el QWI, ¿sí? Y entonces a cada vértice WI de G se le asocia un monomio considerando la orientación positiva. Y igual es la multiplicación de estos ejes, ¿no? Y están en QD. Ahora, ¿quién es H? H, el superpotencial, tal que es la suma de todos los QWJ menos la suma de todos los PBI, ¿sí? Estos son los vértices blancos y estos son los vértices negros, ¿ya? Y H solo es una resta. Ahora ya con esto podemos pasar a definir nuestra álgebra de superpotenciales AD. Entonces es la Q-álgebra cociente que vemos aquí, donde J va a ser la derivada, la derivada de H, ¿no? Con respecto a cada uno de estos E sub 1 asterisco que eran en los generadores. Ok. Para que esto se comprenda un poco mejor, abordemos el ejemplo. Entonces tenemos el mismo diseño que habíamos visto hace un momento, y ya tenemos dado la orientación y ya tenemos dado las líneas también del grafo dual, que son las que se encuentran en azul. ¿Ya? Recordemos que debemos tener el mismo número de ejes en el grafo dual que en el grafo original, y el número de caras está asociado con el número de vértices. Okay. Ahora, el álgebra de caminos para el dibujo que vimos anterior es ¿quién? Es el que está formado por F1, F2, que son los de acá, son los vértices, y los elementos A asterisco hasta F asterisco, que son estos ejes de acá. ¿Sí? Y el ideal que está dado bajo las condiciones que habíamos visto. Y aquí los podemos observar un poquito. Y aquí ya utilizamos el hecho de quién es utilizamos la función inicial y final para dar también las condiciones.
Ahora para calcular el álgebra de superpotenciales, ¿qué hacemos? Observamos este vértice blanco, ¿qué ejes son adyacentes a él? Son EF. Entonces, aquí ya tenemos, recordemos cuál es el sentido. Para los vértices blancos y vamos a dar en contra de las manecillas del reloj, aunque claro que aquí es EF, no se puede notar claramente, pero tenemos EF. ¿Ya? Y recuerden que era positivo, entonces va más. ¿Ya? Entonces tomamos el otro blanco, ¿cierto? Y le damos igual en contra de las manecillas de reloj el sentido y tenemos A, D, B, C. Entonces, A, D, B, C, ¿no es cierto? Y estamos formando otra parte del elemento. ¿Ya? Igual con sentido positivo. Lo mismo podemos hacer para los demás vértices. Y ya. Y así tenemos ya el superpotencial, que es esta suma y esta resta de los elementos. Ahora lo que debemos hacer es derivar, porque recuerden que nuestra álgebra de superpotenciales se formaba derivando, ¿no? Ese J se formaba derivando. Entonces recordemos cuál era la definición. Si no está el elemento, es igual a cero, ¿no? Entonces aquí va, ¿qué iría? 0, 0, 0, 0 y se derivarían estos. DBC menos EF, ¿no? Igual que le hicimos antes. Algo importante es que si nosotros no podemos derivar directamente, por ejemplo, como lo hacemos, decimos, la derivada de B es A de C, sino que obligatoriamente tiene que estar B al inicio, entonces debemos colocar B, C, A, D, porque tenemos que ver todo lo que está delante del elemento hacia atrás para poderlo derivar. Entonces derivamos esto, entonces ¿qué nos queda? C, A, D y menos 1, ¿sí? Porque es B, es otro monomio. Y así hacemos todos los pasos para los elementos que tenemos, ¿ya? Que son los F. Recordemos que estos son los generadores. Ya. Así tenemos ya, luego de hacer ciertos cálculos y de hacer los cálculos correspondientes, tenemos estas condiciones de aquí. ¿Ya? Y ese es el conjunto de condiciones que impusimos al álgebra de caminos. Esta construcción del álgebra de superpotencial es usando el grafo dual. Ahora también hemos trabajado un poco y hemos hecho bueno, se ha trabajado y hemos hecho un programa, el cual está hecho en este ejemplo para que se observe para el mismo ejemplo que trabajamos hace un momento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las permutaciones. Lo primero que hacemos es obtener la información básica que nosotros consideramos sigma, tau, las multiplicaciones que nos darán el número de caras, el número de vértices negros, blancos, y así también obtenemos en qué superficie de género está, ¿no? El paso siguiente es formar las caras en las que se va a encontrar. Entonces, bueno, este proceso ya es un poquito más largo, entonces créanme que se forman estas caras luego de realizar la multiplicación correspondiente. Y aquí he puesto NB porque esos son los vértices blancos y negros que van a irse colocando. Recordemos que van de manera intercalada, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿Ya? Ahora, luego de esto, nosotros, bueno, hacemos un proceso y vamos a encontrar las ecuaciones para las condiciones del álgebra de caminos. Y estas son las condiciones, ¿ya? Esas son las que mostraban con las funciones inicial y final que tenemos aquí, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿ya? Ahora, aquí tenemos la formación del elemento del superpotencial. Aquí podemos ver, recuerdan que había dos vértices blancos, entonces también aquí hay dos monomios o dos elementos de los vértices blancos, ¿no? Con signo positivo. Y también vemos que hay cuatro vértices negros, ¿ya? Entonces igual se forman los cuatro monomios, pero con signo negativo, ¿sí? Y son la suma. Ahora procedemos a formar las ecuaciones. Debemos realizar un proceso en el cual resolvamos esto y nosotros le daremos la interpretación correspondiente luego de resolver esto y formamos nuestra álgebra de superpotencial, ¿no?
igual de la misma manera y obtenemos el mismo resultado anterior. Ahora conversamos un poco sobre superálgebra para árboles. Para esto, lo primero que debemos recordar es que es un árbol. Un árbol es un grafo que no tiene ciclos y que es conexo. También recordemos o tengamos la definición de Desindelfán estrella y doble estrella. Este es un Desindelfán estrella en el que tiene un solo vértice del cual nacen n ejes. ¿Ya? Aquí está. Y un doble estrella es la unión de los dos, de dos, de dos, de dos estrellas. ¿Sí? La condición aquí vemos que debe haber un blanco y un negro y de este nacer los ejes. Ya. Ah, ok. Aquí vemos que este de estrella es 3, 2. Entonces aquí ponemos el 3 del que se encuentra acá y el 2 del que se encuentra acá, ¿no? Y este es de estar 8. Aquí notamos cuál es el número de ejes que salen de él. Yeo trabajó en esto y es la persona en la que hemos también revisado este artículo para poder hacer la tesis y Yeo nos da unos resultados bastante interesantes con respecto a la superálgebra, ¿ya? Y esto lo que nos dice este lema es, tenemos un árbol con un solo vértice, sin ejes, los grafos de estrella bipartitos, star y star m, n, con n y m mayor o igual que 1, les vamos a etiquetar. El etiquetado es simplemente llamar a los ejes con un nombre, ¿no? Y entonces se van a cumplir los siguientes resultados. Ya. Algo también antes de pasar a mostrar un pequeño ejemplo es que vamos a definir una partición. Entonces, para ello tenemos un árbol con n ejes, p vértices negros, p vértices blancos. Vamos también a tener los grados de los vértices, tanto negros como blancos, y los vamos a ordenar. Debemos tener una condición, esto es lo importante, es que si sumamos todos los grados de los vértices negros, todos los grados de los vértices blancos, esto nos da igual a n. Y además, que si sumamos el número de vértices negros y vértices blancos, va a ser n más 1. ¿Ya? Al par que se forma con alfa y beta, ¿ya? Que es simplemente, aquí están los grados, y aquí, de los negros y aquí de los blancos, se dice partición del número n, que juntos tienen un total de n más 1 partes, y se denomina el conjunto de grados del árbol. Y se dice que el árbol es del tipo alfa, beta. Un lema que es importante es que para cualquier par alfa, beta de particiones de un número n, teniendo P y Q partes, respectivamente, se va a cumplir lo mismo, ¿no? P más Q es igual a N más 1. Entonces, este lema es el recíproco de lo que hablábamos antes. Existe al menos un árbol bipartito teniendo este par como su conjunto de grados. Ya. Veamos de esto que acabamos de comentar con un ejemplo. Entonces, este ejemplo es para casos de árboles de grado 4. Primero formamos todas las particiones que tenemos de 4. ¿Ya? Aquí están todas las particiones. Ahora recordemos. Dice que aparte de las particiones debe cumplir una condición. Esta de hecho sí se va a dar, ¿no? Porque vamos a hacer la de las particiones de 4, ¿no? Alfa y beta van a ser particiones de 4, entonces se va a cumplir. Y esta de acá es la que debemos ver, que P más Q es igual a N más 1, entonces sería igual a 5. Y estas serían las combinaciones de las particiones que nos dan 5. ¿Ya? Estas combinaciones nos permiten hallar el grupo de monodromía de cada árbol bipartito de grado 4 y aplicar nuestro programa. Porque el objetivo de acá es encontrar el álgebra de superpotenciales. Entonces, tenemos el árbol. Aquí tenemos el grado 3, 1, 2, 1, 1. Y este es el árbol que podemos observar de esto de acá. Sí, entonces vemos 3, 1, 2, 1, 1. Y tiene un álgebra de superpotenciales Qx, x menos 1. Esto también lo podemos observar directamente con el lema de Yeo.
¿ya? Porque si nosotros lo vemos, este es un D star que tiene en la parte derecha, bueno, suponiendo que está así de lado, en esta parte de aquí tiene 1 y en esta tiene 2, ¿ya? Entonces vamos al lema para que se observe. Sería este de acá. Entonces dice m menos n menos 1 sería la condición para el ideal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos x menos 1, que es lo que habíamos visto. De igual manera, este de acá, este es una estrella con 4 ejes, ¿ya? Entonces, x menos, x3, x al cubo, perdón, menos 1. En este de aquí no es tan directo observarlo en el lema de Yeo, pero Yeo tiene otros lemas que también son bastante interesantes, pero por no les he mencionado en este, pero les voy a explicar un poquito qué hace. Uno de los literales de este lema es que, por ejemplo, si yo tengo este tipo de grafo, ¿qué puedo hacer? Puedo poner este con este, es decir, como que le voy a simplificar, ¿no es cierto? No hay ningún eje, no hay nada acá, pero puedo hacer esto con esto, este negro ir acá, y este se simplificaría. Me queda hasta acá. Estos también son conocidos como los lemas de simplificación. Ya no tengo esta parte de aquí, pero sí tengo esto de aquí y veo que no hay ejes. Otra vez puedo como simplificar y quedarme solo con el vértice negro. Entonces me quedaría solo con un punto. Y cuando me había quedado con un punto, habíamos dicho que era todo Q. ¿Ya? Y estos son los árboles que nosotros podemos obtener para un caso de grado 4. Nosotros en nuestra tesis hemos trabajado para un árbol de grado 11. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado que se ha trabajado hasta el grado 10, se han calculado algunas cosas como polinomios de Shabbat, superálgebras que lo hace también Yeo, entonces nosotros calculamos con ayuda de nuestro programa, utilizamos para el caso de grados 11. Para las particiones de 11 son 56 y las combinaciones de dichas particiones son 136 y podemos de ahí encontrar el grupo de monodromía de cada árbol utilizando el programa y también aplicar, obviamente, el programa para encontrar todos los resultados. Un pequeño ejemplo de todos los resultados que obtuvimos de estas combinaciones es este que es 5, 2, 1, 1, 1, 1 para los vértices negros y 2, 2, 2, 2, 2, 1 para los vértices blancos. Algo que me olvidaba de mencionarles es que, por ejemplo, este de aquí es lo mismo que hablar primero de 2, 2, 2, 2, 1, 5, 2, 1, 1, 1, que es decir, vértices negros y vértices blancos, que es lo mismo, ¿no? Vértices negros primero, vértices blancos después, ¿ya? Tienen la misma álgebra estos valores. Tienen álgebra de superpotencial QX o QX menos 1, ¿ya? Este es el árbol que se forma con esta alfa y beta que tenemos aquí de los grados. Entonces, ahora podemos, por ejemplo, ver que aquí dice que hay uno de grado 5, entonces sí hay grado 5, uno de grado 2, entonces aquí está el de grado 2, y el resto de grado 1, que son 4. 1, 2, 3, 4. Podemos aquí igual aplicar los lemas de simplificación de Yeo. Y como les había dicho, aquí no hay ningún eje, nada, entonces esto se podría simplificar y queda solo un punto. Esto se puede simplificar y nos queda un punto. Esto se puede simplificar y nos queda un punto. Esto se puede simplificar y nos queda solo un punto. Entonces, de todo esto que está acá, obtenemos solo un punto negro, ya, un blanco, un negro y un blanco. Entonces, recordemos que ese es un D estrella donde tiene un vértice a cada lado, ¿ya? Entonces tiene uno aquí y uno acá y ya podemos aplicar el lema de aquí. ¿Sí? Ya. Eh, Eso es lo que les podría comentar al respecto de lo que estamos trabajando actualmente. También estamos trabajando con un poquito más, como les había dicho, de las familias, de las álgebras de superpotenciales para la familia y los casos donde es P', donde N ya va a cambiar. Por ejemplo, aquí, en lugar de 2, vamos a ponerle n y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí ya les había dicho que vamos a trabajar con un P'.
Y a eso aquí les he colocado un poquito de la bibliografía que estamos trabajando. Hay mucha más, pero esta es la que hemos colocado aquí. Eso sí. No sé si aquí ya en este momento hay alguna pregunta o no sé cuál es el esquema que dice. Pati, primero un aplauso a Pati. Muchísimas gracias, Pati, por tu charla. ¿Sí? Un aplauso les pido a los asistentes, por favor. ¿Sí? Y el segundo es si hay preguntas, por favor. Si hay una ronda de preguntas. Juan Carlos, ¿Sí? yo tendría un par Dale, no sé, dale preguntas. directo a Pati. Sí, muchas gracias, Patricia. Muy, muy simpática la charla, muy emotiva en realidad. Y hay un montón de cosas que no entendí, pero veamos si en algo, digamos, podemos discutir sobre un tema similar, pero que en efecto eh, eh, me parece interesante. En la gráfica que tenías de los superpotenciales, ¿Ya? eh, Voy a volver a compartir para poder ver por favor. a ver, un segundo. Aquí, No, ahí. ya. Eh, Digamos, es bien interesante cómo manejan la información en efecto. Por ejemplo, solo por analogía, digamos, en los sistemas dinámicos existen los estados que son de equilibrio y de no equilibrio, ¿no? Entonces, los estados estables e inestables. Y resulta que en efecto, al formar los potenciales, tienes Hola, Pablito. trayectorias de... ¿Cómo se arregla el departamento, mijo? Qué eh, bueno, no me Juan voy. Carlos, Eh, Carlos. Entonces, en los potenciales, digamos, en los nodos de equilibrio estable, como en efecto podría verse los blancos, los vértices blancos, y los estados de equilibrio inestable, que son los negros, ¿no? Y claro, ahí lo que se ve es de la trayectoria que sigue de un estable a un inestable, perdón, de un inestable a un estable. Es más o menos la dinámica. claro, Y en como es. efecto, existen los potenciales que son, pero claro, hay algunos potenciales que se generan, en el sentido de que se va pasando de potencial en potencial y se va uno trasladando de un negro a un blanco. Eh, Obviamente, ahí lo que cuenta mucho es la trayectoria misma, ¿no? O sea, la línea que tú haces con punteado y que corta el lado, para este caso termina siendo varias líneas con diferentes valores y claro, se va pasando los potenciales. Eso como acotación, no sé si, ¿qué te parece Me la- parece, a mí me parece bastante interesante porque hasta el momento no le habíamos analizado cuál era la parte física del álgebra, del álgebra de superpotenciales y de los potenciales que se están armando. Entonces, me parece interesante, es algo que podríamos analizar después y asociar con lo que estamos trabajando. Sí, digamos, yo ahí sí no podría decir por qué camino, pero más o menos es lo que se hace en sistemas dinámicos, por un lado. ¿Podría acotar algo? Verás. Claro. Cuando construyes todas las trayectorias, no sé si recuerdas, estas que unen las caras, porque el Mm, diseño le divide
tiene dos caras, ¿no es cierto? Y cada una de estas caras que se generan, con las que describe los potenciales, encierran solo un vértice, Ujú. ¿sí? O sea, llegan a encerrar información de un solo vértice. Entonces, si tú observas, por ejemplo, recorre uno de los facilitos chiquititos, ahí como por ejemplo el que está numerado como C, Ah, solamente recorre ese vértice negro. Ujú. Y por ejemplo, si tú quieres ver el que tiene el vértice blanco que está por fuera del F1, ¿sí? Si sí. ves la cara que tienes, ¿no es cierto? Entonces, cada una cuando se describe los potenciales, se describe el recorrido que se tiene para encerrar un vértice, ¿sí? Ahora, sí, Entonces, sí, sigue, sí. ya. Sí. Entonces, me da sentido porque estás encerrando la información que tiene ese vértice, ¿sí? Estás encerrándole a ese vértice. ¿Ya? Como cuando haces integración sobre caminos o trayectorias. Estamos haciendo Sí. exactamente lo mismo, Y ¿sí? por Pero eso todo lo que justamente, vos... Ujú. es la analogía, digamos, Ah, exacto. porque en el sistema dinámico lo que tienes son trayectorias que literalmente son geométricas y sobre esas Ujú. trayectorias tienes total información del sistema. Ahora, Eso. si uno quiere reducir todos los potenciales a un solo potencial que podría ser representativo, es lícito. O sea, lo que tendrían ahí es un potencial representativo que da información, digamos, de todo el par, ¿no? Blanco, Sí, blanco, negro. claro, porque ahí lo que haces con esto es, eh, digamos, intuitivamente cuando haces el cociente, porque luego se ve que Patricia hace un cociente, Ujú, sí, es, claro. es tener todas las reglas de simplificación, como tú estás diciendo, Sí, para sí, que sí. no quede lo que finalmente nos interesaría interpretar. Ujú. Claro, claro, claro. Y predecir, ¿no? Ajá. Perdón, Pati. No, sí, gracias. Bien, me parece muy bien, interesante, muy interesante. Y justamente hablando de eso, quiero hacer una acotación que habíamos conversado hace mucho tiempo con Juan Carlos, y es justamente el hecho de que usted trabaja en los racionales, ¿no? Entiendo. ¿Q es racional o no? Sí. Perdón, disculpen, es que Sí, no, estaba mucha bulla porque está por ya. aquí mi pequeño, entonces no escuché bien. A ver, yo quería preguntar, ¿el Q que ustedes trabajan es sobre los racionales? Sí. Sí, ¿no? Ujú. Y justamente comentábamos con Juan Carlos, existe el profesor Wildberger de la Universidad de Sydney y él trabaja con lo que llama las geometrías universales, que son las hiperbólicas, y él trabaja sobre los racionales. Y claro, tiene sus reparos, por decirlo así, sobre los números irracionales. Entonces, él genera, digamos, un álgebra bastante interesante, súper, súper interesante. Y tiene libro, tiene los videos en YouTube, y justamente lo que hace es trabajar con las geometrías duales, ¿eh? Y con la parte no dual. Entonces, claro, él en la geometría hiperbólica tiene el círculo, entonces tiene adentro y afuera. Entonces, si hay alguna intersección en la geometría al interno del círculo, se genera el dual afuera, ¿sí? Y comienza a hacer toda la geometría, digamos, toda la álgebra, porque él trabaja con álgebras ¿cómo es que se llamaban? Los operadores eran los cuad, cuadrat, cuadrat, no sé cómo era. Bueno, es un operador. Y con eso hace todo el álgebra. Es fantástico. Ok. Eso, Sí. claro, ahí maneja la cuestión de los duales, ¿no? En geometrías hiperbólicas. Ok.
Sí, sí, yo he conversado esto con Juan Carlos, quizás eh, luego también pueda conversar qué es lo que estuvieron ustedes dialogando y podamos también aumentar algo de esto o tener una idea para futuros trabajos. Claro, bestial, me gustó, me encantó la charla. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias también por sus preguntas. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, les pido por favor abrir nuevamente sus micrófonos para un aplauso a Pati y agradecerle por compartirnos el día de hoy lo que está trabajando. Felicitaciones, Pati. Muchísimas gracias por compartir el día Gracias de a hoy con ustedes nosotros. también. Muchas Gracias. gracias. Bueno, les esperamos para el lunes 26. Tendremos la charla del físico Álvaro Dueña, que va a hablarnos sobre geometría y relatividad. Cuídense mucho. Les esperamos el miércoles de la semana, el lunes 26 de febrero, a la misma hora. Muchísimas gracias a todos. Una buena tarde. Gracias.